entregarnos a la experiencia de lo que es, Okay. significaría cooperar con el universo, con lo que está sucediendo, de qué forma viviendo. Y ahorita esto es lo que ocurre, entonces yo me entrego a esa experiencia en lugar de rechazarla, en lugar de no es lo que quiero, no quiero vivir esto, no, haces todo lo contrario, te entregas, es una total condición y aceptación de lo que es, de lo que en ese momento es. O sea, por ejemplo, y ese momento es presente. O sea, yo estoy viviendo algo que me trae muchas memorias, me tiene muy emocional, rompí con mi novia o alguien se murió y no estoy viviendo lo que estaba pasando, sino que tengo rechazo para eso emocional. ¿Es más o menos de esto se trata? Exacto, si estás viviendo una situación y lo que ocurre es que la rechazas porque no quieres sentir ni vivir lo que estás viviendo. Entonces, entregarse por completo sería que tú fluyas con lo que está pasando. No necesariamente que en ese instante ya lo haces, porque la aceptación es un proceso que muchas veces no se da inmediatamente. Pero que a pesar de que sientas que no lo estás aceptando, te entregas a vivir esa experiencia. O sea, si esa experiencia es de dolor, entonces te entregas a vivir el dolor. Si es de miedo, te entregas a vivir el miedo, con todo tu miedo, pero te entregas a la experiencia. O sea, la cuestión es entrar a esto desde una manera de captar la emoción que sientes sin fijarnos en las palabras, en lo que viene a la cabeza, en las ideas, en las sensaciones. O sea, solo es experimentar el dolor o la sensación que tengas, pero sin palabras, sin justificarlas. Bueno, eso sería lo ideal, pero no es lo que suele ocurrir. Okay. ¿No? Porque lo que muchas veces necesitamos en el proceso es algo que nosotros podamos entender. Y cuando nosotros estamos en medio de la situación y en medio del proceso de sanación, muchas veces no tenemos esa perspectiva y esa facilidad de separar los pensamientos o el juicio de la emoción, ¿no? Sí. Entonces, puede ocurrir, y de hecho va a ocurrir que va a haber una emoción y que va a haber la forma de justificar, porque la mente hace esto, la mente siempre trata de justificar el por qué existe esa emoción. De acuerdo. Desde el ego, ¿no? Entonces, todo eso va a ocurrir. Lo único que estamos proponiendo a las personas dentro del proceso de su sanación y de su propio proceso, porque cada persona vive su propio proceso en la forma en que lo vive. Okay. Lo que invitamos es a que la persona se entregue en lugar de que se resista. ¿Sí? Okay. Se entregue totalmente. Entonces, si siente miedo y si vienen pensamientos y si vienen emociones, que se entregue a sentirlas, y si tienen que pasar pensamientos, que se abra a que esos pensamientos pasen. ¿Me entiendes? Sin apegos, ¿no es cierto? Sin apegarse a los... Lo ideal es que se vaya soltando ese apego, porque los pensamientos vienen, todo el tiempo vienen y van en el día. Pero el problema se da cuando nosotros nos anclamos en un pensamiento y nos quedamos en ese pensamiento. Porque si tú dejas pasar al pensamiento, puede pasar y luego pasar a otro. El problema es cuando te quedas en uno. Entonces te quedas en ese pensamiento y ese pensamiento es recurrente y te quedas en él y crees este pensamiento. No te planteas si ese pensamiento es algo que es real. Simplemente lo crees directamente, ya piensas y inmediatamente has creído ese pensamiento sin preguntarte si esto que estoy pensando en realidad es verdad. Estoy seguro de que esto es verdad. No hacemos ese juicio. Generalmente pensamos algo y es así. ¿Sí? Entonces, el problema se da en general en cualquier situación cuando nosotros estamos yendo en contra del flujo del universo. ¿Sí? El universo tiene una sabiduría infinita y es como que tú trates de nadar en contra de una corriente. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando tú cooperas con
fluir del universo, eso no quiere decir que tengas que aceptar en primera instancia esa situación, que puede ser muy dolorosa. La aceptación puede ir después con el proceso, pero te entregas a la experiencia de lo que es en ese momento. Si esa experiencia es de dolor, si es de miedo, si es de angustia, si es de pensamientos y emociones que resultan muy dolorosas, pues te abres a sentir todo eso. Y una vez que lo sientes, ¿qué haces? Porque muchas veces esta densidad, este dolor es bastante fuerte. Entonces estás sintiendo, digamos que ya logramos sentirlo. Estamos sintiendo que hay rabia, que hay dolor, que hay ansiedad. Estás sintiéndolo y como lo estás mirando, crece, lo ves. ¿Qué haces ahora? A ver, empezar por cada uno de nuestros pensamientos y que para nosotros ya son creencias, vamos a hacernos la pregunta. Nosotros muchas veces tenemos mucho miedo de atravesar una emoción porque pensamos que es tan grande que si le damos el permiso, si abrimos la puerta para que entre esa emoción, nos va a desbordar y no vamos a poder. Claro. Entonces, pensamos que si cerramos las puertas, de alguna manera esa emoción no nos va a hacer daño. Sí, pero si abrimos las puertas y la dejamos pasar, pensamos que vamos a morir por poco, ¿no? Sí. Entonces, ese pensamiento, empezando por ese pensamiento, estamos seguros de que esto es así, de que es verdad. Porque lo que puede ocurrir es que abrimos la puerta, las puertas. ¿Qué quiero decir con abrir la puerta? Quiero decir que le damos permiso a esa emoción. Nos damos el permiso de sentirla tal cual, ¿sí? Sin evadirla, sin tratar de no sentir esto, sin rechazarla, sin distracciones para no sentir esto. No, nos permitimos sentirlo. Entonces, una vez que esto pasa, es probable que esa emoción, al tener la conciencia que la está mirando, ¿sí? De frente, que la está observando, esa emoción no tenga ese potencial que tememos, ¿sí? Puede ser que en un momento dado sintamos con mucha fuerza esa emoción y que la conciencia, es decir, el ser observadores de esa emoción. Para eso tenemos que pensar que nosotros somos observadores de lo que está pasando, observadores de esa emoción, porque no somos de esa emoción. Pero ya la tienes ahí. ¿Qué haces para manejarla? Ya la tienes de emoción ahí, le estás observando la emoción, la tienes de frente a ti, en tuyo, la tienes y es grande o es pequeña. ¿Qué haces? Vivirla, sentirla. Sentirla, con todo el poder, peso que tenga, la sientes. Todo lo que es esa emoción. A ver, nosotros muchas veces tenemos miedo a sentir. Y cuando tenemos miedo a sentir, lo que suele pasar es que le damos muchísimo paso al plano mental y con esto al ego. Entonces tratamos de vivir esas emociones desde la mente, de racionalizar esas emociones, cuando la idea es sentirlas. No podemos racionalizar esa emoción y sentirla al mismo tiempo. O sea, sí, o sea que, mira, habemos gente que somos muy mentales e intentamos racionalizar todo, identificar los problemas, describirlos, crear conceptos de ellos, pero no estamos sintiéndolos. Tú lo que te refieres es justamente a eso, en dejar de la parte mental y dedicarse a sentir con el corazón, sin tratar de conceptualizar la experiencia. Sin tratar, exactamente, es eso, Emily, exactamente. Sin tratar de ponerle un concepto, un significado, una justificación, porque lo que hace la mente es tratar de buscar. Primero, identificar qué es lo que está sintiendo, es decir, a eso que está sintiendo ponerle un nombre, una etiqueta, ¿sí? Y luego de ponerle esa etiqueta, busca un significado y con ese significado la mente trata de pensar por qué tú estás sintiendo esa emoción, qué fue lo que generó esa emoción, y generalmente siempre lo va a poner afuera. Entonces, esa emoción, para el ego, la estás viviendo por
resultado de algo que ha pasado afuera. Memorias ¿Sí? Este pasadas. es el engaño del ego. Ok. Pero en realidad eso solamente es una proyección. Claro que han sucedido cosas afuera, en el afuera, porque vivimos en este mundo y vivimos utilizando este cuerpo físico, pero no somos este cuerpo físico. Por supuesto que pasan cosas afuera, pero el ego busca hacer todo ese trabajo, ¿no? Mental, como, a ver, esto es lo que sientes llama de esta manera, entonces esto que sientes lo cataloga como algo bueno o malo, entonces esto que sientes no deberías sentir porque es Juicios. malo y esto que sientes sí porque esto sí se puede sentir y es bueno, entonces comienza a discriminar emociones que sí pueden ser sentidas y otras emociones que no pueden ser sentidas. Ok. Y se enrolla en la mente, ¿no? Y busca el por qué me siento así. Entonces, me siento así porque esta persona me hizo esto, porque esta persona pasó lo otro, por esta situación es la que me hace sentir así. Y no estamos sintiéndolo. Estamos Es una racionalizando. locura de ideas mentales, de pensamientos, que no te permiten sentir. Simplemente sentir. Te traen más Simplemente, ansiedad. es más, una de las cosas que nos ayuda mucho es sentir sin ponerle una etiqueta. Ok. ¿Sí? Sí, claro, nosotros ya nos hemos familiarizado con lo que estoy sintiendo es tristeza, lo que estoy sintiendo es miedo, porque ya lo hemos experimentado antes y nos han dicho que se llama de estas formas. Pero si es así, por último lo dejamos ahí. Estoy sintiendo tristeza y para mí esto es tristeza y se acabó. Ok, y vívela. ¿Sí? No buscar por qué estoy triste, qué es lo que me hace, porque todas esas cosas, sino primero experimentar la emoción. Luego de que esa emoción ya se está sintiendo, está siendo sentida, Sí. entonces podrá traer un mensaje, porque tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir esa emoción, qué es lo que trae para nosotros. Pero tenemos que atravesarla. El problema es que cuando entramos en esa emoción, nos asustamos y tratamos de evadirla inmediatamente y no la atravesamos, no la trascendemos, no la pasamos. ¿Qué tal si avanzamos y nos asustamos y avanzamos y nos asustamos y parece que crece, pero después de que crece, eso se disuelve y entramos en una paz, por ejemplo? De acuerdo. Verás, te voy a contar algo. Primero para todos, este es un programa piloto. Está María Fernanda, buen año, en Ecuador, en Quito, y es Emilio quien les habla en Minnesota, en Estados Unidos. Este es un programa que está diseñado para poder compartir y entendernos un poquito más a las personas que estamos pasando por temas de sanación emocional, que nos ha determinado alguien y no sabemos cómo racionalizarlo, cómo entenderlo, cómo sentirlo, por muertes, por alejamientos, por cosas de la infancia que nos traen traumas de la actualidad y que no nos dejan desenvolvernos de la manera emocional que quisiéramos, que interviene mucho en nuestra vida sin poder darnos paz. Entonces esta vez estamos hablando de lo que es, de vivir la experiencia sin intentar evadirla, sin ocultárnosla a nosotros mismos, para poder enfrentarla y que se disuelva. Ahora María Fernanda ha estado estudiando muchísimo este tema y es un gusto poder compartir con ella. Una de las cosas que me interesa de este tema y por la cual conocí a María Fernanda es que tuve una relación bastante difícil, en la cual había muchos terminar, volver, no sé si os ha pasado a vosotros esto, pero en la última terminación ya no sabía cómo enfrentar a este. Era demasiado fuerte, había mucha ansiedad, había mucha pesadez, el luto inmenso. Y la cuestión era que no era para tanto visto desde afuera, porque solo fue una terminación con alguien dentro de una relación que realmente era disfuncional. Entonces no servía mucho. Pero, sin embargo, dentro de uno, la vivencia, el vivir este luto era demasiado fuerte, extenuante, monotemático, todo el tiempo con por qué me dejó, por qué me dejó, por qué me dejó. Y ese por qué me dejó traía más ideas que causaba mucha más ansiedad y al final ya no sabía qué hacer. Encuentro a María Fernanda y me dice, Emilio, siente lo que estás sintiendo. Y yo ese día estaba hecho pedazos. Me dice, solo siéntelo. Y decía, ¿sentir qué? Dice, ¿qué sientes? Yo decía, pues no puedo respirar, mi pecho está como bloqueado, la garganta. Y se me dice, ok, siente eso. Y mientras yo estaba sintiéndolo, porque empecé a sentirlo sin pensar en ello, empiezo a llorar, empiezo a gritar. Y para mí esa fue la manera de atravesar ese reconocimiento, el sentir esta emoción, ese sentimiento tan fuerte, eh,
mi cuerpo reaccionó de la manera natural que hay, que es llorar o gritar o lo que tengas que hacer para que se vaya, para liberarlo. No sabía cómo enfrentarlo, solamente cómo sentirlo, porque al sentirlo naturalmente, mi cuerpo reaccionó de una forma. Imagino que la sensación o la experiencia va a ser distinta para cada uno de ustedes o de nosotros. Para mí fue así. Para mí fue llorando. Y no es que los hombres no lloran, porque lloramos, pero bueno. En fin, María Fernanda, te agradezco mucho por eso y me encanta que estemos aquí juntos hablando del tema. Así que eso te iba a decir. En mi ejemplo, eso es lo que yo sentí, lo que yo pasé y no sé, es vivir lo que estoy sintiendo. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo puedo yo hacerlo mejor la siguiente vez? Porque el problema es que esos temas vienen otra vez y se renuevan y ya lloraste, ya gritaste, se fue la ansiedad, te sientes en paz. Mañana, al día siguiente, otra vez viene la ansiedad, se va reconstruyendo, vienen nuevos pensamientos o los mismos y viene otra vez esto y se repite. Así que necesito ahí ayuda, por Sí, favor. claro. Bueno, esa es la parte del proceso por la cual muchísimas personas, cuando lo hemos atravesado, cuando hemos iniciado el proceso de sanación emocional, claro, hemos tenido miedo. ¿Por qué? Porque eso sube y baja, baja. Entonces, en un Terrible. momento dices, no puedo más, voy a morir. Y en otro momento ya sientes más tranquilidad, más paz, y dices, qué bueno, y luego otra vez, entonces dices, pero ya estaba en paz, ¿no? Debería quedarme ahí. Claro. Primero, una de las cosas que el ego nos dice es que no somos suficientes. El ego nos engaña, ¿no? Con estos pensamientos de que cómo deberíamos hacerlo mejor, por O sea, ejemplo. nos quita toda la validez de la experiencia humana el ego. Nos aplasta. Claro, el tema es si nos entregamos a lo que es, ¿sí? Y pensamos que cómo podemos hacer esto de una mejor forma o podemos hacerlo sin equivocarnos. No, 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 no hay tal. El ego es quien dice que no tenemos que equivocarnos, que no somos suficientes, que no lo estamos haciendo bien, que deberíamos. Todos los deberíamos son el ego. Cada vez que Terribles. venga a nuestra mente un pensamiento de que deberíamos hacer algo, es un juicio que viene desde el ego, no Causa viene desde dolor. el amor, no Causa es del frustración. universo. Ok. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso, vamos a tener momentos y que van a ser un poco más complicados que otros, pero siempre podemos acceder a ese momento de paz. Lo que pasa es que estamos aprendiendo cómo, entonces es normal cuando estamos aprendiendo algo en un principio, vamos probando y vamos viendo cómo funciona y en un momento sí nos resulta y en otro momento no, pero bueno, decimos la siguiente vez, ¿sí? Sí. Entonces, lo importante es que seamos compasivos con nosotros. Okay. Es necesario todos estos procesos y todos los conflictos que se dan en nuestra vida se han dado porque no nos hemos amado a nosotros mismos. Okay. No hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos y es que nadie nos enseñó, porque esto viene de muchísimas generaciones y muchísimas personas que nos han enseñado lo que les han enseñado a ellos y así sucesivamente. Sí. Entonces, cuando vamos desarrollando un sistema de pensamiento distinto, hemos aprendido, buscamos el espacio del amor. Nosotros podemos vivir desde el amor o desde el miedo. No hay más emociones. Todas las emociones que no sean amor, que no te brinden paz, bienestar, tranquilidad, son miedo. No importa si se llama ira, no importa si se llama envidia, si se llama celos, el nombre que tú quieras. Mientras no te dé paz, no viene del amor, entonces viene del miedo. Okay. Todo lo que viene del miedo no te puede aportar paz y no te permite estar tranquilo y no te permite estar bien, ¿sí? ¿Qué es lo que el universo es? El universo es abundancia, el universo es bienestar, ¿sí? Es lo único que es. ¿Qué es el universo, Nanda? ¿Cómo? ¿Qué es el universo? Wow. Cuando hablas del universo, ¿a qué te refieres? Sí. Cuando hablo del universo me refiero a la sabiduría infinita que crea absolutamente todo. O sea, Dios podría ser para algunos. A una fuerza superior que crea.
que crea absolutamente todo, que somos nosotros lo que está pasando y cada una de las cosas que pensamos que son coincidencias en nuestras vidas de otras personas, en realidad es una inteligencia infinita O y sea, abundancia total. ¿cómo correlacionas a Dios, el concepto de Dios, con el universo? ¿O es lo mismo? ¿Te refieres a lo mismo? Me refiero a lo mismo, el universo, si lo quieres llamar Dios, si lo quieres llamar yo superior, Ok. eso es Depende de cada persona sus creencias, ¿no es cierto? importante el nombre que tú le De des, acuerdo. ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es el saber que es ese amor, ¿no? Y poder acercarnos a ese amor. Y para acercarnos a ese amor, el único obstáculo que nosotros tenemos es el ego y la mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el momento en que decimos cómo deberíamos hacer esto mejor, ya estamos juzgando que lo estamos haciendo mal o no lo estamos haciendo suficientemente Sí, bien. tienes razón. Entonces ya no es un pensamiento amoroso. Ese pensamiento no es el universo, no viene el universo de Dios, del Dios superior, porque el universo no te juzga. Para el universo, tú no eres alguien que no es suficiente, no eres este cuerpo, no eres esa emoción, no eres los errores que hayas cometido. Para el universo tú eres luz y eres conciencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer respondiendo a la pregunta que tú decías? Lo que podemos hacer es trabajar cada vez en reconocer el tipo de pensamiento. No es muy difícil si estamos atentos, si estamos conscientes, ¿sí? La diferencia de estar conscientes y de no estarlo es muy fácil. ¿Te has dado cuenta que hay momentos, en los que tal vez tú haces cosas como tomas tu auto, sales hacia un lugar y en algún momento que no sabes cuál fue, te diste cuenta de que tomaste una ruta para ir a tu casa, por ejemplo, Me porque pasa. todos los días Me tomas esta pasa. ruta y luego piensas Sí. y dices, no, pero yo no iba acá, ¿a dónde estoy manejando? Porque hoy tengo que hacer otra cosa y tengo que irme a otro Y es lado, que no ¿no? estás viviendo el momento, tienes estas ideas en tu cabeza y como el copiloto automático, el piloto automático está ahí, Exacto, pero tu cabeza estás no está en presente. piloto Sí, automático, ¿te das cuenta? Entonces, en ese momento tú no estuviste consciente, no estuviste ahí, sí, ¿no? no. Lo que te manejó fue ese automático que te llevó por donde sueles ir, pero no fuiste tú la conciencia ahí presente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer es estar conscientes, estar presentes, es decir, que en todo momento estemos atentos al momento presente. Si en este momento yo estoy conversando contigo, entonces toda mi presencia aquí contigo, Sí. ¿sí? Porque podría estar hablando contigo y estar pensando en lo que voy a hacer mañana y en lo que va, ¿me entiendes? Y es Entiendo. donde ya no estoy presente O y no sea, estoy hay que consciente. estar presentes en la vida. Si estamos completamente entregados a la experiencia de ese momento. Si la experiencia es ingerir un alimento, si es hablar con una persona, si es abrazar a alguien, si es ver una mascota, que toda tu atención esté en ese acto, ¿sí? Okay. Ahora, cuando estamos conscientes y estamos presentes, entonces podemos darnos cuenta de que viene un pensamiento y cuando lo estamos pensando, podemos darnos cuenta si ese pensamiento viene desde el amor o no viene desde el amor. Okay. ¿Y cómo podemos saber esto? Por la emoción que te genera ese pensamiento. Okay. Si ese pensamiento te genera paz y bienestar, es un pensamiento amoroso, viene del amor. Y ese es el pensamiento que el universo está de acuerdo con ese pensamiento. Cuando hay un pensamiento que te genere malestar, depresión, tristeza, miedo, todas las emociones que no vienen del amor, entonces estamos claros de que este pensamiento no es amoroso, no viene del amor, ¿no? Y en ese momento vamos a ver ese pensamiento, lo vamos a observar, Okay. ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos observar y darnos cuenta. Es ahí donde hay conciencia. Cuando viene este pensamiento y no estamos atentos, simplemente el pensamiento se apodera y de nuestras emociones y de todo lo que puede afectarnos. Pero si estamos atentos de ese pensamiento, entonces
es cuando la conciencia puede observar Sí. a este pensamiento, ha traído luz a esa sombra. ¿Y qué hacemos? Buscar el pensamiento que sí es amoroso. Entonces, si ese pensamiento dice, no, debería haber hecho esto, deberías actuar de esta manera, no lo estás haciendo bien, deberías sentir esto no debería estar pasando porque las cosas debieron ser así, esto no debió pasar, eso no debió terminar, esa persona no se debió morir, ¿me entiendes? Cuando viene todo eso, que es válido cuando lo estamos viviendo y debemos entregarnos a esa experiencia. Okay. ¿Sí? No luchar contra y no resistirnos, entregarnos. Perfecto. Si siento una emoción que mi mente piensa que no debería sentir, Sí. porque es mala, porque la cataloga como mala, por ejemplo, si tienes mucha ira hacia una persona Sí. o hacia una situación y tu mente te dice que no deberías sentir esa ira porque eso te vuelve una persona mala, claro. Entonces lo que haces es evitar al máximo sentir esa ira y a reprimir y esconder. Okay. Y eso lo vas a buscar y se va a convertir en una sombra. Wow, sí, terrible. Y todo lo que tú rechazas, todo lo que tú rechaces, va a crecer y va a crecer cada vez más porque necesita que sea visto. Y como tú no lo ves y tú dices, yo no quiero ver esta ira porque yo no quiero ser mala o no quiero ser malo, entonces esa ira crece y crece y crece y cada vez agarra más poder porque necesita venir cada vez con más fuerza para que tú la veas, ¿sí? Pero si tú le das el permiso de entrar a esa ira, esa emoción, no va a tener la fuerza que tiene como cuando tú la evades, ¿sí? Y probablemente va a haber un momento en el que vas a sentir con fuerza esa emoción, pero luego esa emoción se va a diluir. Qué alegría, ¿sí? Qué alegría. Qué alegría poder conocer de esto. En resumen. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Nanda. Bueno, pues entonces vamos a estar pendientes de mirar las emociones, los pensamientos, sentir lo que estamos sintiendo, lo que es, e intentar no distraernos de esa emoción para poder sentirla en su totalidad. ¿Qué te parece? Sí, y sabes qué, otra cosa que quería, y con esto terminar, la importancia de ser amorosos y compasivos con nosotros mismos. Okay. De entendernos en cada momento del proceso, ¿sí? Porque en estas ocasiones nosotros somos quienes no somos amorosos, queriendo que lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo o lo que estamos sintiendo sea de otra forma a lo que es. Por eso el título dice, el tema de hoy es entregarnos a lo que es. ¿sí? Y si en eso, a lo que es, tú estás sintiendo algo y estás experimentándolo de una forma, entonces ser amoroso contigo mismo, ¿sí? Sin exigirte algo que no está sucediendo. ¿Me explico? ¿Cómo puedes poner un ejemplo de esto para entenderlo con ejemplos? ¿Un ejemplo? Ya, por ejemplo, cuando dentro de un proceso al principio iniciaste con un planteamiento que era una separación en una, ¿cierto? Sí. Estamos en alguna parte de ese proceso. Eso es un proceso que no se resuelve en un día, Okay. ¿sí? En el momento en que inicia este conflicto, donde ha habido la separación, vienen muchas emociones y eso se vive de una forma y más adelante pueden haber otras y más adelante otra vez las del principio y etcétera. Tiene que haber un proceso de ese duelo. Sí. En el momento en que tú estás en una etapa de ese proceso y quisieras estar en otra, no estás siendo amoroso contigo porque estás en donde estás. Si esa, por ejemplo, si tú todavía no has logrado soltar o no has logrado aceptar Okay. y quisieras ya haber aceptado y quisieras ya haber soltado y debería ya, es que ya quiero soltar, es que ya quiero aceptar, ¿por qué no puedo aceptar? Quiero aceptar, no sé qué hacer para aceptar. Me hago daño, sí, con esas palabras. Entonces, de esa manera no estamos siendo amorosos con nosotros. Es decir, si voy a entregarme a la experiencia de lo que es, Okay. Eso va para todo. Si en este momento mi experiencia de lo que es que no logro aceptar esa situación, entonces respeto que en ese momento mi emoción, mi manera de sentir y de vivir esa experiencia es que no lo estoy aceptando. Y no trato
de que eso cambie y que sea diferente, sino que me entrego a la experiencia de no aceptar esa separación. O me entrego a la experiencia de aceptar que no puedo soltar en este momento o no quiero soltar. Pero lo acepto en el momento en que yo me entrego a lo que sea que esté pasando sin querer Tal cual cambiarlo. es. Ok. Muy bien. Bueno, pues María Fernanda, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la semana que entra. Nos vemos la siguiente semana y les diremos el tema que hemos preparado. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Chao. Chao.